Bienvenidos al entrenamiento de desarrollo de bots con Microsoft Bot Framework y Node. Permítame presentarme, mi nombre es Marcelo Feldman. Trabajo en el equipo de nuevas tecnologías para Microsoft Latinoamérica. Me especializo en el desarrollo de bots y análisis avanzado de datos. Aquí tienen mis datos de contacto en Twitter o en GitHub. Siéntanse libres de escribirme y contactarme por ahí. Soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y en esta oportunidad vamos a ver juntos distintos aspectos del desarrollo de bots. Tenemos algo así como 10 módulos donde cubriremos distintos temas. Cada uno de estos módulos es extensivo sobre el anterior, de manera tal de que cada cosa que iremos construyendo irá agregando lo del módulo anterior. Veremos algunos temas introductorios. Primero tendremos un video un poquito más largo que los demás y luego nos enfocaremos en código y demostraciones que serán más útiles para que ustedes implementen sus propios bots en casa, en el trabajo o donde sea que nos estén viendo. Pasaremos en primera instancia a crear bots simples, algo así como la versión del Hola Mundo, pero de los bots. Luego aprenderemos cómo manejar el flujo de una conversación, es decir, tal vez conceptos más básicos sobre si un usuario nos dice una cosa, cómo le respondemos. Aprenderemos algunos conceptos más avanzados sobre interacción con el usuario, cómo hacer para pedirle cierto tipo de información, o cómo enviarle un botón, o cómo enviarle un adjunto que puede ser audio, video o cualquier otra cosa. Y por último aprenderemos las nociones básicas del despliegue de nuestros bots para que estén disponibles en diversos canales. Pasando a una segunda parte que será un poco más avanzada, aprenderemos los conceptos de procesamiento del lenguaje natural, cómo haremos que nuestros bots sean más inteligentes con inteligencia artificial. Luego veremos temas y aspectos relacionados a localización, o en otras palabras, cómo soportar múltiples idiomas. Todo esto lo veremos basado en nuestro idioma, el español. Sin embargo, podremos aprender cómo hacer para darle soporte a inglés o cualquier otro idioma que deseemos que nuestro bot esté disponible. Por otro lado, veremos un concepto que luego presentaremos, middleware y comandos globales, es decir, aspectos que se relacionan de manera global con nuestro bot y cómo lo manejamos de una manera centralizada. Y luego sí veremos conceptos más avanzados sobre despliegue, cómo hacemos un despliegue más complejo, una salida a producción de bots que tienen, por supuesto, un mayor nivel de complejidad. Por último y no menor, charlaremos sobre algunos recursos adicionales y qué otras cosas y qué otras complejidades podemos agregar a nuestro bot para que resuelva las problemáticas de nuestros usuarios. Habiendo dicho eso, me gustaría empezar por contarles una breve introducción y para eso hablaremos sobre qué es un bot, ¿no? Así que me gustaría compartirles esta definición. Probablemente hayan escuchado otras definiciones o muchas diversas definiciones sobre bots. Yo creo que una buena manera de definirlos es decir que se tratan de una aplicación o aplicaciones con una interfaz diferente. Resuelven problemas de una manera mejor, de una manera más rápida o más fácilmente que sus alternativas. ¿Y cuáles son sus alternativas? Bueno, pueden ser desde aplicaciones web, desde aplicaciones móviles, desde aplicaciones de escritorio, prácticamente cualquier cosa que se pueda resolver con texto y con otros componentes que ahora vemos. Un bot además está disponible en múltiples canales o plataformas y lo más importante de esto es que son las plataformas que nuestros usuarios usan la mayor parte del tiempo. Me imagino que se sentirán representados cuando les cuento que ustedes pasan mucho tiempo utilizando las aplicaciones de mensajería, ¿no? A mí me pasa, utilizo mucho las aplicaciones de mensajería y los bots viven en las aplicaciones de mensajería y por ello los usuarios no requieren de instalar software nuevo o aplicaciones nuevas, sino que simplemente pueden hablar con un contacto en sus aplicaciones de mensajería. Esto es muy importante porque podemos encontrar a nuestros usuarios a donde están. Por otra parte, proveen una experiencia diferente. Su funcionamiento debe ser fácil de comprender, debe ser intuitivo y pueden resolver problemas con una menor cantidad de pasos. Es decir, los usuarios pueden llegar a una conclusión, a una resolución mucho más rápido que si utilizaran sus alternativas. Pero para ello debemos hacer un buen diseño de experiencia de bots. Habiendo dicho eso, sí me gustaría definirles ¿qué cosa no es un bot? Verán por muchos lugares que los bots están íntimamente relacionados con la inteligencia artificial.
Pero esto no tiene que ser de esta manera necesariamente. Si bien los bots pueden agregar muchísimo valor con inteligencia artificial, esto no quiere decir que sí o sí deban utilizar inteligencia artificial. Otro preconcepto que tal vez podamos ver allí es que los bots están basados únicamente en texto. Sin embargo, los bots pueden ofrecer otras funcionalidades. Pueden, por ejemplo, soportar voz, pueden soportar imágenes, pueden soportar videos, pueden soportar botones o acciones, además, por supuesto, de texto. En mi opinión personal, todos estos recursos que les comentaba crean una gran experiencia de bots y es importante que aprendamos sobre todos estos. Por último y no menor, procesamiento de lenguaje natural, que claro está muy relacionado con los conceptos de bots. Una vez más, los bots pueden utilizar o no procesamiento de lenguaje natural basado en inteligencia artificial. Es una gran manera de mejorar la inteligencia de nuestros bots, pero no es mandatorio u obligatorio. En el módulo número 6 de este entrenamiento aprenderemos cómo utilizar procesamiento de lenguaje natural. Habiendo dicho eso, me gustaría mostrarles una radiografía de cuál es el funcionamiento de los bots a unos 10.000 pies de altura. Todo se origina en los canales. Estos que vemos aquí a la derecha son solo algunos de los soportados, tenemos canales nuevos y estas conversaciones pasan por un componente que se llama el bot connector. Esto es una manera muy sencilla e intuitiva de que los usuarios conecten diversos canales a un único bot. ¿Y cómo podemos nosotros escribir nuestra lógica, nuestra aplicación una única vez y disponibilizarlo en todos esos canales? Ahora, ¿cómo hacemos para escribir nuestra lógica? Nuestra lógica la escribimos en una aplicación web. Y esa aplicación web puede estar construida con algo que se llama el Bot Builder, que es ese componente que ustedes ven ahí en el medio. El Bot Builder es un framework que está construido o en Node, con JavaScript, o en C#. En este entrenamiento veremos la versión de JavaScript, pero sepan que también está disponible la versión de C#. Entonces, esto al ser una aplicación web desarrollada con cualquiera de estos dos lenguajes de programación, puede utilizar herramientas adicionales. ¿Cuáles son esas herramientas adicionales? Bueno, puede ser virtualmente cualquier cosa, desde procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de imágenes, reconocimiento de texto, traducción automática, entre muchas otras cosas. Al mismo tiempo, esto al ser una aplicación web basada en C# o en JavaScript, podremos conectarnos a nuestra lógica de negocios con total flexibilidad. Sea esto una aplicación web, sea esto una API, sea esto una base de datos o cualquier cosa que se encuentre del otro lado. Recuerden que esto es simplemente código. Habiendo dicho eso, me gustaría dar un pequeño recordatorio sobre cosas que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar bots. No debemos olvidarnos de todo lo que aprendimos previamente en el desarrollo de aplicaciones web. Conceptos como seguridad y autenticación, la conjunción entre desarrollo y operaciones, conocida como DevOps, testing, experiencia de usuario o UX, configuración, ambientes y demás. Todas estas prácticas que hemos aprendido también aplican al desarrollo de bots o agentes inteligentes. Pasando a algunos conceptos, me gustaría darles un poco de glosario y contarles sobre estos que verán ahora en pantalla. Por ejemplo, los mensajes. Los mensajes son un tipo de interacción entre el usuario y los bots que pueden ser de tipo texto, pueden contener archivos adjuntos o pueden ser tarjetas. Lo veremos más en detalle también en los módulos siguientes. Estos mensajes o estas conversaciones pueden agruparse y se pueden organizar en lo que se conoce como diálogos. Luego veremos cuál es la mejor manera de agrupar y organizar lo que un usuario nos dice y cómo le respondemos a este usuario. Por otra parte, los mensajes no son el único tipo de actividad entre los usuarios y los bots. De hecho, cualquier interacción entre el bot y sus usuarios se conoce como actividad o verán que es de tipo activity. Los mensajes son claramente un tipo de actividad en particular, pero tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, unirse a una conversación. Si estamos en una conversación grupal y alguien se une, recibimos una actividad de tipo unirse a la conversación. Abandonar una conversación o, por ejemplo, enviar el estar escribiendo o estar tipeando. Eso es una manera de comunicarse sin necesariamente enviar un mensaje y está soportado en este framework
también. Por último y no menor, veremos los reconocedores, o que verán en inglés como recognizers. Estas piezas de código nos permiten extraer intenciones, o en otras palabras, interpretar la intención de un usuario detrás de una oración o un enunciado que le esté enviando a nuestro agente inteligente. Y bien, podemos escribir nuestros propios reconocedores o podemos utilizar algunos que ya están construidos. En este caso aprenderemos a utilizar uno que se llama LUIS, es parte de la suite de Microsoft, y aprenderemos también cómo integrarlo con el Microsoft Bot Framework. Habiendo dicho eso, me gustaría contarles sobre algunos recursos adicionales que pueden utilizar para este entrenamiento. En primer lugar, encontrarán ese link de GitHub, el primero de todos. Allí encontrarán un repositorio con todos los ejemplos de código que estaremos cubriendo en este entrenamiento. Por otro lado, pueden visitar dev.botframework.com, el punto de entrada hacia toda la documentación y todo lo relacionado a los bots. Lo utilizaremos más adelante también. Pueden ver el repositorio de Microsoft Bot Builder. Recuerden que este producto es de código abierto, es decir, ustedes pueden descargarlo y ver el código fuente. Y a su vez podrán ver algunos ejemplos más avanzados y más complejos en el repositorio de Bot Builder Samples, que en esencia en inglés significa ejemplos de Bot Builder. Recuerden que si aún no tienen instalado Node.js, pueden hacerlo desde el link, el anteúltimo que está ahí en la página, nodejs.org. Y por último y no menor, si quieren ver un emulador que utilizaremos para poder probar nuestros bots en nuestros ambientes locales, les recomiendo que ingresen ese link de ahí, así pueden probarlo desde sus máquinas también, de la misma manera que lo haré yo durante el entrenamiento. Habiendo dicho eso, creo que estamos listos para construir bots simples, así que demos comienzo al siguiente módulo. Gracias.